Mientras una ciudad rusa despierta, otra ya está atrapada en la oscuridad. Aquí el amanecer y la noche existen juntos, como si el tiempo estuviera roto. Bienvenidos a Rusia. Rusia no parece un país normal. Se extiende por dos continentes gigantes. Cruza océanos, bosques y mundos distintos. Tiene 11 zonas horarias diferentes. Nadie más en la Tierra es así. En el norte hay ciudades donde el invierno nunca termina. Semanas enteras sin ver el sol, solo nieve, viento y silencio. Un silencio que consume todo. Los habitantes pintan sus ventanas con colores cálidos, intentan engañar a la mente humana, porque después de meses sin luz, las personas comienzan a cambiar. Aquí la oscuridad también vive. Y luego aparece Oymyakon, uno de los lugares habitados más fríos del planeta. Aquí respirar duele, las pestañas se congelan al instante, y sobrevivir ya es una victoria. En este lugar ocurre algo imposible. La gente lanza agua hirviendo al aire, y el agua se convierte en nieve, antes de tocar el suelo, como magia congelada. Los autos nunca se apagan aquí, porque si el motor se enfría, quizás jamás vuelva a arrancar. Las baterías mueren en minutos y el frío domina todo. Pero Rusia no es solo hielo. Miles de kilómetros al sur aparecen templos budistas dorados, monjes meditando entre la nieve, como otro planeta dentro del mismo país. En esta región rusa, las personas practican rituales tibetanos, caminan en silencio sobre jardines de arena y creen en energías ancestrales. Nada aquí parece Europa. Incluso existe una ciudad construida para el ajedrez. Sí, una ciudad completa. El presidente estaba obsesionado con el juego y lo volvió obligatorio en las escuelas. Solo en Rusia podría pasar algo así. Pero las cosas se vuelven más extrañas. Durante la Guerra Fría, Rusia creó ciudades secretas, lugares borrados de los mapas, ciudades que oficialmente no existían. Las personas que vivían allí tenían pasaportes especiales, no podían salir sin permiso. Todo estaba rodeado de secretos y de absoluto silencio. Algunas de esas ciudades siguen cerradas hoy. Nadie sabe exactamente qué ocurre dentro. Laboratorios nucleares, experimentos militares, historias enterradas bajo la nieve. Y cerca de esos lugares prohibidos pasa el ferrocarril más largo del planeta, el Transiberiano, más de 9.000 kilómetros de viaje, un camino que atraviesa mundos enteros. Algunos pasajeros pasan 7 días dentro del tren, viendo cambiar el paisaje lentamente. Bosques infinitos, ríos congelados y ciudades perdidas en la nada. En Rusia existe un puente muy extraño. Un solo paso cambia de continente. Europa a un lado, Asia al otro. Dos mundos separados por segundos. En los años 70,
Científicos soviéticos intentaron perforar la Tierra. Querían llegar más profundo que nadie, más de 12 kilómetros bajo el suelo, y luego todo se detuvo. Dicen que abajo hacía demasiado calor. Las máquinas comenzaron a deformarse, los sonidos eran aterradores y el proyecto fue abandonado, sin explicaciones oficiales. Rusia es contradicción pura: camellos en el sur, trineos en el Ártico, monjes budistas y submarinos nucleares, todo dentro del mismo país. Imposible. Pero esto apenas comienza, porque en Rusia existen lugares que no aparecen en ningún mapa, ciudades ocultas bajo el hielo, y la próxima historia empieza allí. Siberia no se siente como la Tierra. Aquí el frío domina todo, los árboles crujen como huesos rotos y el silencio parece infinito. Bienvenidos al corazón congelado de Rusia. En algunas partes de Siberia, el invierno dura casi todo el año. Las temperaturas bajan a menos 70 grados, el aire quema la piel y respirar se vuelve doloroso. Aquí las personas viven cubiertas de hielo, las pestañas se congelan en segundos, las puertas quedan atrapadas por la nieve y cada mañana es una lucha por sobrevivir. Los autos permanecen encendidos todo el día, porque si el motor se apaga, puede morir para siempre. El frío aquí no perdona errores, ni siquiera pequeños errores. Los ríos desaparecen bajo capas gigantes de hielo. Se transforman en carreteras congeladas. Camiones enteros cruzan sobre ellos, pero debajo el agua sigue moviéndose en silencio. Algunos pueblos quedan aislados por meses. No hay carreteras normales, no hay hospitales cercanos, solo nieve interminable y oscuridad absoluta. Pero Siberia guarda algo más oscuro, una carretera construida sobre sufrimiento, un camino donde miles murieron y donde los muertos siguen enterrados bajo el suelo. La llaman la carretera de los huesos. Fue construida durante la era de Stalin. Prisioneros trabajaban hasta morir congelados y sus cuerpos eran usados dentro de la carretera. Miles de personas desaparecieron aquí, sin tumbas, sin nombres, solo nieve cubriendo el horror, como si nunca hubieran existido. Y aún así, la gente sigue viajando por esta carretera. Camiones cruzan la tormenta, sin señal, sin ayuda, solo hielo y miedo. Si tu vehículo falla aquí, puedes morir en pocas horas. No hay pueblos cercanos, no hay rescate rápido, solo el frío esperando en silencio. En Siberia existen tormentas tan fuertes que borran caminos enteros, el horizonte desaparece y el mundo se vuelve completamente blanco, como otra dimensión congelada. Pero incluso en este infierno helado, la gente continúa viviendo. Niños van a la escuela bajo -50 grados. Pescadores rompen hielo cada mañana.
y la vida nunca se detiene. Algunos habitantes dicen que el frío cambia la mente humana, el silencio se vuelve más pesado y el tiempo parece moverse más lento, como si Siberia absorbiera todo. Pero Siberia no es solo muerte y hielo, también es salvaje, gigantesca y completamente impredecible, un territorio que nunca fue conquistado del todo. En el extremo oriental de Rusia existe una tierra llena de volcanes, montañas que todavía respiran fuego, cubiertas de nieve eterna, como un planeta perdido. Este lugar se llama Kamchatka, uno de los sitios más aislados del planeta. Aquí los osos superan a las personas y la tierra ruge bajo tus pies. Nadie olvida este lugar. Volcanes activos, ríos hirviendo, géiseres gigantes explotando en silencio, todo escondido dentro de Siberia, como un secreto de otro mundo. Y lo más extraño, casi nadie visita estos lugares. La mayoría del mundo ni siquiera sabe que existen, pero Siberia sigue ahí, esperando en silencio. Pero lo que viene después es todavía más imposible, porque en el corazón de Siberia, la naturaleza creó algo que no debería existir. Y la próxima historia empieza allí. Siberia parece infinita desde el cielo, pero en su interior esconde paisajes que desafían la lógica. Volcanes, desiertos y gigantes de piedra, como si otro planeta hubiera nacido aquí. En el extremo oriental de Rusia, la tierra todavía respira fuego. Kamchatka está cubierta de volcanes activos, montañas gigantes rodeadas de nieve eterna, un mundo salvaje y silencioso. Aquí el suelo tiembla constantemente, el humo sale desde las montañas y debajo del hielo la lava sigue viva, como un monstruo dormido. Kamchatka es uno de los lugares más aislados del planeta. No existen grandes ciudades, no existen carreteras infinitas, solo naturaleza salvaje y kilómetros de silencio absoluto. Aquí los osos dominan el territorio, caminan cerca de ríos volcánicos, pescan salmones gigantes y viven lejos del mundo humano, como reyes de otro tiempo.
Pero lo más extraño de Kamchatka se esconde entre montañas y niebla, un valle donde la tierra explota constantemente, como si el planeta estuviera vivo y respirando bajo tus pies. Este lugar se llama el Valle de los Géiseres, uno de los más grandes del planeta. Agua hirviendo sale disparada al cielo, el suelo silba y tiembla y casi nadie llega hasta aquí. Solo se puede llegar en helicóptero, no hay caminos normales, no hay multitudes, solo vapor, roca y naturaleza salvaje, como un planeta olvidado. Pero Siberia todavía guarda más secretos, mucho más antiguos que los volcanes, gigantes de piedra observando el río, quietos desde hace millones de años, esperando en silencio. Son los Lena Pillars, torres naturales gigantescas. Algunas superan los 300 metros de altura y aparecieron hace cientos de millones de años, mucho antes de la humanidad. No existen carreteras para llegar aquí, solo agua, bosque y silencio. El río Lena atraviesa la inmensidad y las piedras parecen observarte, como guardianes antiguos. En invierno, la niebla helada cubre todo y las columnas desaparecen lentamente, como fantasmas gigantes en la nieve, irreales y eternos. Pero entonces Siberia hace algo imposible. Después del hielo aparece arena, un desierto escondido entre montañas nevadas, como un error de la naturaleza. Este lugar se llama Charasansk, un pequeño desierto perdido en Siberia, dunas doradas rodeadas de hielo, sin camellos, sin calor extremo, solo arena y silencio. Puedes caminar descalzo sobre arena caliente, mientras observas montañas congeladas a la distancia. Dos mundos completamente opuestos, existiendo juntos en un mismo lugar. Solo Rusia puede hacer esto posible. Y cuando crees haber visto todo, aparecen las montañas Stolby, gigantescas formaciones volcánicas, columnas negras saliendo del bosque, como ruinas de otro mundo. Los habitantes locales hacen algo increíble aquí. Escalan estas rocas sin cuerdas, saltan entre grietas imposibles y conocen rutas secretas, transmitidas por generaciones. Entre las piedras existen cuevas ocultas, pasillos estrechos, sombras profundas,
y antiguas historias sobre chamanes que vivían dentro de estas montañas. Siberia no es solo frío, es un universo entero, escondido dentro de Rusia, volcanes dentro de nieve, desiertos dentro de hielo y montañas que parecen gigantes vivos. Pero el próximo secreto de Rusia no fue creado por la naturaleza, fue creado por humanos, con sangre, sufrimiento y vías de tren. Y la siguiente historia empieza allí. Algunas ciudades rusas desaparecieron de los mapas, no tenían nombre oficial, no existían para el mundo exterior, pero millones vivieron dentro de ellas. Durante la Guerra Fría, la Unión Soviética creó lugares prohibidos, ciudades completas rodeadas de silencio, construidas para secretos nucleares y escondidas bajo nieve eterna. Las personas aquí tenían reglas diferentes, pasaportes especiales, vigilancia constante y prohibición de abandonar la ciudad, como prisioneros invisibles. Incluso hoy, algunas de estas ciudades siguen cerradas. Nadie sabe exactamente qué ocurre dentro, ni qué secretos permanecen enterrados, bajo concreto y hielo. Pero Rusia guarda una historia más oscura todavía. Una carretera construida con sufrimiento humano. Miles murieron aquí congelados y sus cuerpos fueron usados para construir el camino. La llaman la carretera de los huesos. Cruza Siberia como una cicatriz infinita. Cada metro guarda una historia terrible. Prisioneros trabajando hasta morir, olvidados por el mundo. Cuando la nieve se derrite, a veces aparecen restos humanos, huesos escondidos bajo el hielo, como si la carretera recordara todo y se negara a olvidar. Pero el horror no termina allí. En las montañas del Cáucaso existe una ciudad hecha para los muertos, silenciosa, vacía y cubierta por niebla eterna. Este lugar se llama Dargavsk, la ciudad de los muertos. Pequeñas criptas cubren toda la montaña. Miles de cuerpos descansan dentro, observando el valle en silencio. Algunas leyendas dicen que quien entra aquí jamás regresa. Por siglos la gente evitó este lugar, temían a los espíritus y a la montaña silenciosa. Dentro de las tumbas, arqueólogos encontraron esqueletos en barcos. Aunque no existe ningún río cerca, nadie sabe por qué estaban allí y el misterio continúa vivo. Pero Rusia también guarda ciudades antiguas, mucho más viejas que Moscú, ciudades que sobrevivieron imperios enteros y todavía siguen vivas, después de miles de años. En el sur de Rusia, junto al mar Caspio, existe Derwent, una ciudad con más de 5000 años, más antigua que muchas civilizaciones modernas. Persas, árabes y mongoles lucharon por ella, porque controlaba el paso entre montañas y mar, una puerta estratégica entre continentes.
y una de las ciudades más importantes de la historia, oculta en Rusia. Sus calles parecen otro mundo, mezquitas antiguas, sinagogas olvidadas, mercados llenos de especias, como si Rusia desapareciera lentamente aquí. Pero existe otra ciudad aún más extraña, un lugar donde Europa y Asia chocan, donde iglesias y mezquitas conviven juntas, y dos identidades viven lado a lado, sin separarse jamás. Esta ciudad se llama Kazán, la capital cultural de Tartaristán. Aquí se habla ruso y tártaro. Aquí Oriente y Occidente se mezclan, como dos mundos en uno solo. Dentro del Kremlin de Kazán, una catedral ortodoxa mira hacia una mezquita gigante. Dos religiones compartiendo el mismo horizonte. Algo casi imposible de imaginar, pero completamente real. Rusia nunca fue un solo mundo, fue muchos mundos atrapados juntos, imperios, religiones, secretos, ciudades ocultas bajo nieve y sangre, historias que todavía respiran. Pero Rusia no es solo oscuridad, también guarda belleza imposible de explicar. Palacios dorados, montañas sagradas y lugares que parecen sueños vivos. Después del hielo y los secretos, aparece otra Rusia completamente diferente. Una Rusia elegante, brillante, casi imposible de creer. San Petersburgo parece salida de un sueño. Canales cruzan toda la ciudad, puentes se abren durante la noche y los palacios brillan bajo la lluvia, como una Venecia congelada. Pedro el Grande construyó esta ciudad para competir con Europa, y siglos después todavía parece imperial, llena de arte y poesía. En verano ocurre algo mágico aquí, las noches blancas, el cielo nunca se oscurece por completo, la ciudad permanece iluminada, como atrapada entre dos mundos. Pero cerca de la ciudad existe un palacio aún más increíble, un lugar construido para impresionar al mundo, cubierto de oro y agua, como un reino imposible. Este lugar se llama Peterhof, la respuesta rusa al Palacio de Versalles. Fuentes gigantes explotan hacia el cielo, estatuas doradas brillan bajo el sol, todo parece exageradamente perfecto. Lo más increíble, las fuentes funcionan sin bombas modernas, solo gravedad y diseño antiguo, ingeniería del siglo XVIII, todavía funcionando hoy. Pero la verdadera magia rusa vive mucho más lejos, en un lago tan antiguo que existía antes de la humanidad moderna, y sigue cambiando el mundo. El lago Baikal es el más profundo del planeta. Tiene más agua dulce que muchos países completos juntos, y algunos científicos creen
que todavía guarda secretos desconocidos. En invierno el lago se congela completamente. El hielo es tan transparente que puedes ver profundamente bajo tus pies, como caminar sobre cristal infinito, silencioso y eterno. Cuando el hielo se rompe, Baikal produce sonidos extraños, ecos profundos, explosiones naturales bajo el agua, como si el lago estuviera vivo. Pero aún existe un lugar más misterioso, un territorio lleno de montañas sagradas, ríos azules y leyendas antiguas, oculto en el sur de Siberia. Las montañas Altai parecen irreales, los nómadas aún viven aquí. Caballos salvajes cruzan los valles y el cielo nocturno parece infinito, como un mundo perdido en el tiempo. Algunos creen que Altai guarda energía espiritual, un lugar conectado con antiguos mitos y secretos enterrados bajo las montañas. Por eso muchos viajeros dicen que este lugar cambia a las personas. Y justo cuando piensas que Rusia solo es nieve, aparece el mar, palmeras, playas cálidas y un clima completamente diferente. Esta ciudad se llama Sochi, la capital tropical de Rusia. Aquí puedes nadar en el mar y pocas horas después esquiar en montañas nevadas. Dos estaciones al mismo tiempo. Sochi mostró otra cara de Rusia al mundo, moderna, colorida, llena de vida y movimiento, muy diferente a la imagen tradicional. Pero para entender realmente Rusia hay que recorrerla lentamente, a través del viaje más largo del planeta. Una línea de acero cruzando continentes, uniendo mundos completamente distintos. El Transiberiano atraviesa 11 zonas horarias, bosques congelados, montañas, ciudades antiguas y volcanes, como una película que nunca termina. Rusia no es solo un país, es una contradicción interminable. 10 mundos viviendo dentro de uno solo, y sin importar cuánto descubras, Rusia siempre guardará otro secreto más.